Exactamente. Hay una parábola bíblica que dice, el hijo bueno vuelve a su casa. La odontología, hace algún tiempo, se salió de la casa de la medicina. La odontología adquirió vida propia y se separó en un momento. La odontología prácticamente era una carrera que estaba fuera, no tan fuera, pero bastante fuera de lo que era el ejercicio de la medicina. Estaba solamente limitada al ejercicio de la boca. Pero lo que pasa en la boca no se queda solamente en la boca. Y entonces la odontología se ha dado cuenta, los odontólogos se han dado cuenta que el paciente no es un diente solamente, que un diente, cualquier problema puede repercutir en el corazón, en el pulmón, en el cerebro, en el riñón. Entonces hay que tener fundamentos básicos de medicina, por decirlo así, de medicina interna. Entonces con esa intención se ha hecho eh, la idea de una vuelta al hospital. ¿Qué ven ustedes ahí en esa gráfica? ¿Qué se ve ahí? ¿Qué es eso? ¿Que es un elefante, un canguro o un pez? ¿Qué Un es eso? pez ¿Y qué pasó con ese pez? que está saliendo de la pecera. Saliendo de la pecera. Eso tiene que hacer el odontólogo. ¿Qué dicen esa frase ahí? Que yo se la puse ahí. Perdamos el miedo a salir de la pecera mental en la que estamos atrapados. ¿Tú crees que tengo o no razón? Sí, Entonces definitivamente. hay que tratar de salir de esa pecera mental, de la boca, de los dientes y de la encía. Entonces vamos a ver. La intención de este pequeño cosa, de este pequeño artículo es esto. Introducción, dice, o sea, la pasantía hospitalera sería una actividad preprofesional, es decir, antes de terminar la carrera. En el segundo párrafo que dice, en ese donde está la flecha, ¿qué dice ahí? Permitir al odontólogo tomar contacto con el hospitalario, conocer su funcionamiento y normas en el ambiente operativo, así como la integración al equipo de salud. Usted entiende lo que eso quiere decir, ¿verdad? Vuelvo y le Sí, digo, no es ir al consultorio odontológico, sino es integrarse al ambiente operativo del hospital. Bien, objetivos generales, bien. Y ahí en esa otra línea, ¿qué escribimos? Entre los objetivos generales, párrafo y medio. Integrar al estudiante como parte del equipo de los hospitales, donde utiliza y profundiza sus conocimientos para aplicar la atención multidisciplinaria del paciente hospitalario. Exactamente, esa es la idea. Objetivo específico, incrementar y reforzar el conocimiento teórico práctico sobre el proceso salud y enfermedad en el ambiente hospitalario. O sea, vamos a ver el paciente con todas las enfermedades, con todas las comorbilidades que pueda tener y las repercusiones en la cavidad oral propiamente. O sea, nos vamos a salir de la pecera mental en que estamos sometidos y entonces vamos a ver el paciente con otra óptica. Nos vamos a cambiar los lentes, por decirlo así. Y esa última línea que dice aquí, elaborar, interpretar y analizar la historia clínica hospitalaria. si yo le suelto a cualquiera de ustedes un récord hospitalario, ¿qué ustedes dirían con eso? ¿Serían capaces de interpretarlo y analizarlo y saber lo que eso dice, aunque esté escrito en castellano? Ustedes podrían decodificar lo que está escrito en cada una de las partes y saber cada una de las partes y cómo se escribe en cada una de ellas. ¿Verdad que no? Actualmente no. Bueno, actualmente no. Entonces mi intención es esa. Cuando yo hace tiempo vengo luchando con las direcciones de las escuelas, yo creo que finalmente eso se va a implementar, pero usted sabe que las cosas van despacio. Bien. Identificar los problemas de salud con repercusión estomatológica en base a los conocimientos previos, utilizando los métodos clínicos apropiados. Es decir, cualquier problema, tú dices, por ejemplo, una diabetes tiene repercusiones en la boca. ¿Qué repercusiones vemos nosotros en la boca, por ejemplo, de una diabetes? ¿Qué se va a ver en la boca? Mayormente, lo más frecuente que pueda tener una diabetes.
¿Qué es lo más frecuente que produce la diabetes en la boca? La encía está completamente sana, ¿verdad? En la diabetes no hay problema de las encías o hay problemas de las encías. Hay problemas para cicatrizar. Por ejemplo, tenemos un caso, un paciente con un BDRL positivo que vemos, a ver, ¿qué vamos a encontrar? No, vamos a encontrar con que pueda haber un chancro, una lesión de lengua, una lesión sifilítica en la lengua. Si vemos un HIV, podemos notar el sarcoma de Kaposi, que a veces es la primera manifestación. Es decir, que empecemos a correlacionar hallazgos de la cavidad oral con situaciones del paciente en términos globales. Ustedes me entienden, o sea, que no nos quedemos solamente en la boca. Vamos a seguir. Participar en la elaboración y ejecución de las interconsultas. ¿Qué quiere decir eso, interconsulta? ¿Qué es una interconsulta? ¿Quién me puede explicar lo que sería una interconsulta médica? ¿Para qué sirve eso? Una interconsulta es un recurso que se emplea buscando la orientación o los sentidos específicos de cada una de las áreas. Si nos referimos al cardiólogo, nosotros le estamos pidiendo que opine sobre esta condición y sus repercusiones en el aparato cardiocirculatorio y cómo eso va a repercutir en la boca. Integrarse, como dije aquí, al equipo de salud con los demás profesionales. En esa letrica azul, ¿qué dice ahí abajo? En Dice, esa la letrica azul formación que está ahí médica en del ese cuadro. estomatólogo requiere de un prolongado contacto con la atención hospitalaria. O sea, y es una realidad, como le dije ya, el hijo pródigo, como dice la parábola bíblica, ha vuelto a su casa, que era el hospital. Entonces, organización del internado hospitalario, así a grandes rasgos, podríamos decir, hacer una rotación en los diferentes servicios médicos por un periodo establecerse, eso lo vamos a ver un poquito más de detalle adelante. Pacientes ambulatorios que van al hospital, porque no todo tiene que ser paciente interno, van pacientes ambulatorios con comorbilidades importantes que el odontólogo debe aprender a correlacionar una cosa. Paciente hospitalizado también, ver un paciente hospitalizado que tenga un problema de hipertensión, de úlcera, de un sangrado, una hemorragia, un HIV, una tuberculosis, y que uno lo vea hospitalizado en términos generales y qué se le hace, cuáles son los protocolos, cómo se manejan, pacientes ambulatorios, emergencia también, que llegue un paciente con emergencia, que aprendamos cómo se maneja, cómo se ingresa un paciente en un centro de salud. Esto es un chistecito que dice ahí en eso. Como le iban a sacar la muela del juicio, él vino con sus abogados, ¿verdad? O sea, no hacía falta, pero le dice que no hacía falta que viniera con sus abogados, como era la muela del juicio, la gente le dice así a los terceros molares. Bien, entonces, lo primero, el servicio medular principal, fundamental de todo el hospital es la medicina interna. Léame alguno de ustedes a ver a qué se refiere la medicina interna. Esa línea, esas tres líneas que dice ahí. ¿Qué es la medicina interna? La medicina interna es una especialidad médica que atiende integralmente los problemas de salud en pacientes adultos ingresados en un centro de salud o consultas ambulatorias. Eso es la medicina interna. La medicina interna, la medicina interna, vamos a decir, es la parte medular del tratamiento médico. Después hay su especialidad, que puede ser dermatología, cardiología, gastroenterología, psiquiatría, lo que fuere. Pero, entonces, ¿qué se va a ver en un consultorio de medicina interna? Fíjense ahí, están prácticamente todas las enfermedades que pueden tener repercusión en la cavidad oral. Dice ahí, enfermedades cardiovasculares, hepatopatías, gastrointestinales, pulmonares, neuropatía, infectos contagiosos, oncomatológicas y autoinmunes. Ahí está visto todo lo relacionado con el sistema digestivo, desde las glándulas salivales, que
los odontólogos en su gran mayoría creen que las glándulas salivales están fuera de su área, pero realmente, ¿dónde drena la saliva? ¿Dónde sale el contenido, el resultado del trabajo de las glándulas salivales? ¿Dónde que sale? ¿En la mano, en los pies o en la boca? En la boca. Entonces, nosotros no podemos estar de espaldas a las glándulas salivales, aunque no se le dé mucha importancia en la carrera de odontología, pero las glándulas salivales drenan en la boca y sus consecuencias se van a sentir en la boca en términos de serotomía o de cialorrea. Entonces nosotros debemos relacionarnos y familiarizarnos con patologías de glándulas salivales, de faringe, la lengua. La lengua puede ser reflejo de muchísimas enfermedades. Es decir, todos esos componentes del sistema digestivo nosotros debemos aprender particularmente cada una de sus funciones, cada una de las alteraciones, dónde va a repercutir. Miren aquí, por ejemplo, también tenemos trastorno nervioso, por ejemplo, trastorno de conducción en la diabetes. Ustedes saben que en la diabetes se produce lo que se llaman neuropatía, o sea, el pie diabético, el paciente diabético tiende a que se le adormezca, por decirlo así, los dedos de los pies, y prácticamente hay una especialidad que se llama pie diabético. Pero la diabetes no solamente hace su daño en los pies, sino en los ojos, en el cerebro, en el corazón, en toda la microvasculatura, en todos los vasos pequeños, en todos los capilares. La diabetes hace su daño. Entonces, debemos aprender a pensar en eso también. Actividades actividades diarias. Pasa visita con el personal médico, revisar la historia clínica. Es decir, vamos a ir mirando en detalle la historia clínica, saber por qué vino ese paciente, qué se sentía, los antecedentes, ese tipo de cosas. La vamos a estudiar, analizar los exámenes complementarios, es decir, los exámenes de laboratorio, no solamente el hemograma, cualquier otro tipo de prueba, saber por lo menos las más corrientes que se utilizan y saber indicarlas y los valores y qué consecuencias tiene la alteración de cada uno de esos valores. Como dice ahí, estudiar, analizar, interpretar los exámenes complementarios, comentándolo con los demás internos. ¿Cómo uno aprende? Simplemente no es sentado en un pupitre y una gente con una pizarra, no, ahí mismo, en el mismo lugar del hecho. Usted va viendo el paciente, lo que tiene, lo que dice el análisis, y lo ve directamente en la boca, que es la mejor forma. Directamente ustedes están trabajando con el paciente. Elaborar interconsultas, exámenes auxiliares que fueran necesarios, receta en coordinación, por supuesto, con el médico supervisor de planta, porque no es que te van a dejar solo, sino, pero todas esas cosas están bien coordinadas. Fíjense aquí, se pasa visita con el médico supervisor y se hace, como dice, una ronda. Vamos a hacer una ronda a ver los pacientes de medicina interna, los pacientes de cardiología, los de gastroenterología. Se van a ir caminando por cada uno de ellos. Quedan 3 minutos. Anotar la evolución diaria de los pacientes bajo supervisión médica. ¿Qué ustedes piensan que es la evolución diaria? ¿Qué sería eso? Porque no, Cómo va mejorando el paciente? exactamente, si está respondiendo al tratamiento. Ustedes ponen paciente masculino con diagnóstico de tal cosa, de tuberculosis, actualmente asintomático, ha disminuido el edema, hacer una descripción así rápidamente, pero que el que venga atrás, ponerle día, hora y fecha, como yo le digo, pónganle qué día, la hora, con todos los detalles. Ah, bueno, a las 8 de la mañana el paciente tenía esto, 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 esto. Por eso yo insisto allá en la escuela que cuando le tomen la presión, anoten el día y la hora a la que le hicieron. No, no lo dejen así en el aire, váyanlo apuntando por el que venga atrás. Porque si nadie escribe en un récord hospitalario, nadie va a saber nada. Entonces todo hay que dejarlo por escrito. Porque los pacientes no son de nadie, los pacientes hospitalarios. Entonces el que viene atrás sabe, así el doctor fulano de tal lo vio y le escribió esto, estaba bien, o estaba mejorando, o está empeorando, o le indicó esto. Entonces, anotar la evolución. Hay una hoja de evolución en la cual se describe eso, pero también hay otras hojas en las cuales se describen las otras cosas. La vamos a ir mirando en detalle. Controlar los signos vitales. ¿Qué quiere decir eso? Controlar los signos vitales. Tomar la presión, la frecuencia cardíaca y el pulso. La tensión arterial, o sea, todo
saber que el paciente o tenía la presión alta, o tenía la presión bajita, o tenía la temperatura, cómo estaba. Todas esas cosas se anotan para poder llevar un registro gráfico de qué está pasando. Si el paciente está... Aprender a realizar curaciones en sala o en emergencia con los demás internos. No tiene que ser cura complicada, simplemente aprender a lavar con betadine, quitar un vendaje, colocar uno nuevo, todo ese tipo de cosas, familiarizarse, perderle el miedo, salirse de la piscina, de la pecera, perdón. Rotación por los servicios de cirugía. Cuando hablo de rotar por los servicios de cirugía, es cirugía en serio. Cirugía en la cual hay que aprender a vestirse, a colocarse la bata, a ponerse los guantes, toda la cosa, a saber qué se toca y qué no se puede tocar. Queda menos de un minuto. Si salimos del aire, volvemos otra vez, ya ustedes saben. Rotación por los servicios de cirugía. Proporcionar al interno conocimientos y prácticas generales sobre cirugía. Eso quiere decir que te van a enseñar a lavar, te van a enseñar a colocar la bata, cómo armar una mesa quirúrgica, de lo que sea, saber los instrumentos, cómo se ponen, qué se puede tocar y qué no se puede tocar después que uno está cambiado, cómo hay que moverse, el protocolo, que tú no puedes tocar cosas que no estén estériles. Todos esos fundamentos de cirugía se dan ahí, ustedes, pero en vivo directamente. Facilitar conocimiento y práctica sobre cirugía aplicable en la cavidad bucal.